Es posible confesar su pecado y que su confesión no llega a Dios. Hace muchos años, creo que compartí hasta este incidente, uh, no hace mucho en otro contexto, pero hace muchos años, muchos años. Teníamos un director de jóvenes y su esposa, casados, jóvenes, los dos realmente, y sucede que pues una noche la esposa me llamó. Había encontrado fotos de su esposo con otra mujer eh, en el mismo acto, ¿verdad? Y estaba llorando, fui a su casa, ¿verdad? Estuve ahí hasta medianoche y aún más allá de medianoche. Y pues tuvimos que disciplinar al hermano, bajarlo de su ministerio y me puse a orar y ayunar por esta pareja. Nuestro deseo era de que ella quería dejarlo, pero eh, obviamente el deseo de Dios era de que se reconciliaran, ¿verdad? Y oramos, ayunamos y yo me acuerdo que una vez el hermano pues vino aquí enfrente y lloró y confesó su pecado. Ahí estaba su esposa en la última banca. Ella empezó a llorar y luego fue para allá y se abrazaron y hubo lágrimas y la iglesia llorando, la iglesia contenta, ¿verdad? Que el hermano había reconocido su pecado, había confesado su pecado y que había esperanza ahora para la pareja. Pero unos cuantos meses más volvió a su pecado. Eh, y descubrimos el pecado porque un día alguien me llamó y un ex miembro que también habíamos disciplinado y me dice, oiga pastor, uno de sus líderes está con otra mujer que no es su esposa aquí en el parque y se están besando. Y le dije, ¿y cómo sabes tú? Dice, porque los estoy mirando con mis binoculares, ¿verdad? Él anda con sus binoculares. Y esa pareja, desafortunadamente, en hoy día están divorciados, ¿verdad? Nomás para decir, hermanos, que es posible confesar el pecado y que esa confesión realmente no alcanza a Dios. Es lo que básicamente quiero decir. Judas traicionó al Señor. Sintió remordimiento. Arrojó las monedas. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Luego se fue y se ahorcó. Dice la Biblia en el libro de Hechos que fue a su lugar. ¿Verdad? Durante el mismo tiempo, Pedro negó a Jesucristo. Sin embargo, él fue reconciliado. ¿Se acuerdan, hermanos, de la historia cuando entraron el cobrador de impuestos, el publicano, no republicano, es otra persona, el publicano y el fariseo entraron en el templo a la misma vez y el fariseo se adelantó, estaba ahí enfrente y el cobrador de impuestos ahí atrás y el fariseo con las manos alzadas diciendo, Señor, gracias que no soy como aquel allá. Yo diezmo y oro y el otro cobrador de impuestos muy humillado, muy contrito ahí atrás, golpeando el pecho, diciendo, Señor, ten piedad de mí, pecador. Dice la Biblia que los dos fueron a casa, pero solo uno fue justificado. Yo quiero hablar esta noche, hermanos, acerca de la confesión de pecado que alcanza a Dios. Saben, hermanos, que todos pecamos. Sí saben eso, ¿no, hermanos? Todos. Yo creo que sí reconocen eso, todos pecamos. Dice la palabra de Dios, el que no tiene pecado o que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo y la verdad no está en él, ¿verdad? Y cuando pecamos, hermanos, debemos de pedir perdón. Ahora, la verdad es, hermanos, ese pecado, cuando pecamos, ese pecado ya ha sido pagado por la sangre de Jesucristo hace 2000 años. ¿Me están entendiendo, hermanos? Cuando aceptamos a Jesucristo, nuestro pecado fue futuro a la cruz de Cristo. Sin embargo, cuando venimos a Cristo, ese pecado había sido pagado. Pues el pecado que vamos a cometer en el futuro, que no debemos de cometer, ya ha sido pagado por la sangre de Jesucristo que fue derramada hace 2000 años. Pero cuando confesamos el pecado, hermanos, la confesión no es tanto para Dios. La confesión, hermanos, es más para nosotros. Porque hemos rompido
o hemos roto esta comunión con el Señor. Ahora, cuando yo era recién convertido, me decían que todos los pecados son iguales, porque todos son rebelión contra Dios. Y sí entiendo eso, hermanos. Cuando pecamos, sea por el enojo o el adulterio, todo es pecado y sí, es rebelión contra Dios. Pero la verdad es, hermanos, cuando pensamos tal vez un poquito más profundamente en el asunto, los pecados sí son diferentes. Por ejemplo, yo puedo estar manejando en la autopista y alguien se corta ahí enfrente de mí y de repente me enojo, ¿verdad? Pero luego se va y ya en 10 segundos ya me calmé. Le digo, Señor, perdóname, no debería haber pensado así, ¿verdad? Y ya se acabó. Pero hay una diferencia, hermanos, entre eso y deliberadamente cometer fornicación o cometer adulterio. Hay una diferencia. Hay tiempos, hermanos, cuando nuestro pecado parece ser más gravoso, refleja una mayor rebelión. Fue una elección deliberada. No fue solamente una respuesta espontánea de nuestra naturaleza pecaminosa. No, las consecuencias espirituales y morales y sociales en nuestra vida han sido más serias. Nuestro corazón y alma han sufrido más y nuestra relación con Dios ha sido rota severamente. Nuestra conciencia ha sido herida de gran manera. Me refiero, hermanos, a pecados como la fornicación. Me refiero al adulterio, a la borrachera, a la pornografía, a ir a un baile mundano, una mentira deliberada, el uso de vulgar, una palabra sucia. Son pecados, hermanos, que no sé cómo lo hemos hecho a propósito, deliberadamente, y la consecuencia en nuestra relación con Dios ahora ha sido más seria, tal vez. Y hay tiempos, hermanos, hay tiempos cuando, igual que David, que tenemos que clamar a Dios así, en Salmo 51. Yo no sé, por eso digo, hermanos, que tal vez este salmo he leído más que cualquier otro salmo del libro de Salmos. Porque en muchas ocasiones, cuando he sentido que he fallado a Dios de gran manera, he tenido que agarrar mi Biblia y ir a este salmo y juntamente con David clamar a Dios y pedir perdón. Ahora tal vez usted no, pero yo sí. No estoy diciendo que esté viviendo una doble vida, no. Pero ya tengo tiempo en el Señor y hay ciertas cosas que a veces yo hago. No veo la pornografía, no. Pero hay cosas en mi carácter, hay respuestas en mi corazón, o tal vez con mi boca y tengo que, no nomás, gracias Señor, perdóname, no, tengo que pasar tiempo clamando a Dios y pidiendo perdón. David, hermanos, compuso este salmo. Y si usted ha leído la historia, David era un hombre de Dios. Dice la Biblia que él tenía un corazón conforme al de Dios. Amaba a Dios. Compuso muchos salmos. Tal vez en el Antiguo Testamento se habla más de David que cualquier otra persona del Antiguo Testamento. David amaba a Dios. Pero un día, en vez de ir a la guerra, se quedó en el terrado de su palacio. A mediodía, en la tarde, ¿verdad? Empezó a caminar alrededor y miró para abajo. En la casa que estaba enseguida de su palacio, donde vivía Urías, un soldado fiel en su ejército, un hombre muy noble.
Allí estaba su esposa bañándose, estaba desnuda. Y miró para abajo y en vez de voltear, se quedó mirándola, contemplando su hermosura. Y luego mandó traerla. En vez de voltear la vista y en vez de por lo menos parar ahí, ok, ya pequé, ya la codicié, pero en vez de parar ahí, siguió en su pecado y mandó traerla y cometió adulterio con ella. Su esposo, un fiel soldado, un hombre de Dios, un convertido al judaísmo, que era gentil, un eteo, no ateo, a lo mejor era ateo, pero era eteo, y se había convertido al Dios de Israel. Ahora peleando de parte de David. Él estaba en la guerra. David acostado con su mujer. Y cuando ella salió embarazada, mandó traer a su esposo para que se acostara con su esposa, para echar la culpa al embarazo a su esposo, ¿verdad? Pero él no entró. Digo, ¿cómo puedo yo entrar en mi casa y tener deleite con mi esposa cuando los soldados, cuando el ejército de Jehová está allá en la batalla y el arca de Jehová está asolado allá? ¿Cómo puedo entrar y tener los deleites con mi esposa? Entonces, y luego ya saben la historia que David lo emborrachó, trató de hacer todo lo posible a que se acostara con su mujer y y cuando ya no se pudo con él, lo mandó para allá con su sentencia de muerte. Le pusieron en la línea más recia para que muriera, para que él se casara con ella y por lo menos decir, pues el niño nació prematuramente. Y luego por meses, no sabemos, hermano Dustin, si usted sabe cuánto tiempo, yo no he descubierto en la Biblia, yo no sé cuántos meses estuvo David. A propósito, muchos ya se daban cuenta, porque los enemigos de Jehová ya se estaban burlando de él y de Israel, hermanos. ¿Se acuerdan cuando el profeta vino con él? Has hecho blasfemar a los enemigos de Jehová. Y entonces no sabemos cuántos meses, o tal vez 1 año, 2 años, no sé, pero todavía no había confesado su pecado al Señor. Y luego Dios mandó a Natán a confrontarlo. Le contó una historia. Y David proclama un juicio sobre el hombre en la historia que Natán le estaba contando. Y luego Natán dijo, tú eres el hombre de esa historia. Y luego David, hermanos, se puso a escribir este salmo. Y aquí, hermanos, yo creo que encontramos una confesión que alcanza a Dios. Y vemos las peticiones que debemos de pedir a Dios cuando tal vez, hermanos, nos sentimos como Él. He fallado a Dios. ¿Cómo, Señor, pude hablar así? ¿Cómo, Señor, pude ver eso? ¿Cómo, Señor, podía haber hecho eso? ¿Cómo yo, Señor, siendo cristiano desde hace mucho tiempo y teniendo Biblia y hasta con ministerio en la iglesia y con tantos años en el Señor, ¿cómo puedo yo hacer eso? Decir eso, pensar eso, ver eso. Y tal vez usted va a tener que hablar con Dios así. Salmo 51. Y hay unas peticiones que encontramos aquí que sería bueno pedir al Señor. Primeramente, primera petición, perdóname. Algo muy sencillo. Perdóname. Quiero que vean versículo 1. Versículo 1. Salmo 51, versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios. Versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Primera petición, hermanos, tal vez muy sencilla. Pero la primera cosa que debemos decir, Señor, perdóname porque he pecado. He pecado. Okay. No fue un error
No fue un problemita. No fue falta de juicio. No, cometí rebelión. Versículo 1, ahí dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis, ¿qué? Rebeliones. Eso es lo que hemos hecho, hermanos. No hemos errado. No hemos, no, hermanos. Lo que hemos hecho, hermanos, nos hemos rebelado contra Dios. Hemos cruzado la norma establecida en la ley de Dios, hermanos. Cuando usted echa mentiras, cuando usted fornica, cuando usted usa malas palabras, usted cruza la línea que está establecida en la ley de Dios. Sería bueno, hermanos, simplemente decir, Señor, perdóname porque he pecado, he hecho maldad. Versículo 2. La palabra maldad significa perversidad, algo torcido, ¿verdad? Hermano, cuando usted miró esa foto, cuando usted miró esa página del internet, ha visto algo perverso. Es perversidad. Sería bueno decir, he pecado, he hecho maldad, he pecado. Versículo 2, he hecho lo malo. Quiero que vean versículo 4. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. La primera petición, hermanos, que debemos de pedir a Dios sería, he pecado porque, perdóname porque he pecado. Perdóname también, hermanos, porque soy pecador. Versículo 5 dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. La idea es de que desde mi nacimiento, desde nacer, no que mi madre haya pecado, sino de cuando yo nací con una naturaleza pecaminosa. ¿Se acuerdan cuando Adán pecó? Echó la culpa a su esposa. Es por la mujer que me diste, Señor. Tenemos la tendencia, hermanos, en vez de decir, perdóname, Señor, porque soy pecador, lo que a veces hacemos, hermanos, es que excusamos o disculpamos el pecado por decir, pues es por la cultura, es por el mundo en que vivimos, es por el diablo que me tentó, es por mi trasfondo, es porque Dios me ha hecho así, es porque me tentaron, es porque yo vine a Cristo tarde en la vida, es porque la gente que me rodea no me ayuda. No, hermanos, la razón que pecamos, hermanos, es porque somos pecadores. Y sería bueno decir, no justificar, no culpar a nadie, simplemente venir a Dios y, Señor, he pecado y soy pecador, nací pecador. Fui concebido en pecado. Mi tendencia es hacia el pecado. Yo no soy un gran orador, un gran... Pero como hoy estuve en oración y como no pude salir de esto, no pude salir. Sí oré por el hermano Garle, que sí oré por Rosa, que está cuidando a Armando en sus últimos días, y sí oré por los jóvenes, pero regresaba, a cada rato regresaba al hecho de que soy pecador. Como no pude salir de ahí. Y como digo, hermanos, yo no estoy viviendo una doble vida por ahí, una vida secreta. No tengo novia, aparte de mi esposa. Llegan los textos a mi teléfono y llegan a su iPad, así que aún si quisiera tener una, no podía. Es que yo me enojé porque me provocaron. Y me enojé porque soy orgulloso y arrogante. ¿Qué tal decir eso? Codicié por la manera que estaba vestida. No, codicié porque tengo un corazón perverso. ¿Qué tal decir eso? No di mi diezmo. No porque no tuviera lo suficiente, sino porque soy egoísta y avaro. ¿Qué tal decir la verdad, hermanos?
Yo dije ese chisme no porque sea verdad, sino porque yo soy malo y falto en compasión. Perdóneme, Señor, porque he pecado. Perdóneme, Señor, porque nací pecador. Pero hay otra razón, hermanos, que debemos de decir perdóname, es porque la verdad es, hermanos, hemos pecado contra Dios. Contra Dios. Quiero que vean el versículo 4. Dice, contra ti, solo he pecado. Quiero que piensen por un momento, hermanos, en el pecado de David. Había ofendido ¿a quién? Poniendo a un lado a Dios por el momento. Pero había ofendido ¿a quiénes? A Urías. Ese soldado, hermanos, para mí, uno de mis héroes de la Biblia, la verdad. Uno de mis héroes del Antiguo Testamento. Un hombre noble. Que podía haber entrado a su casa a comer y dormir y relajarse con su esposa, pero no quiso. Porque el ejército de Jehová estaba ya en el bosque peleando. Fiel a su rey, fiel a su Dios, fiel a su nación. David había ofendido a Urías y a Betsabé. Había ofendido, no voy a entrar en esto, pero ofendió a su abuelito que más adelante conspiró contra él, con otros. Había ofendido a Israel porque Israel sufrió también. Los enemigos de Dios se estaban burlando de David y de su Dios. Ofendió a sus hijos también, porque varios de ellos siguieron su ejemplo. ¿Sí? Cuando pecamos, hermanos, nuestro pecado sí impacta a otras personas, pero la verdad es, hermanos, que cuando pecamos contra Él. Sí, es cierto que a veces tenemos que ir a la gente a pedir perdón y buscar reconciliación y disculparnos, pero sobre todo, hermanos, hemos pecado contra Dios. Si hemos sido faltos de misericordia, si hemos echado mentiras, si hemos chismeado, si hemos fornicado, si hemos desobedecido, si hemos criticado, si no hemos pagado una deuda, tal vez hay personas involucradas, pero la verdad es que hemos pecado primeramente contra Dios. Perdóname, Señor, porque he pecado contra ti. Y debemos de decir también, perdóname, porque si Dios perdona. Dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No le hace, hermano, que sea su pecado. Hermanos, en un grupo así, y ya tengo 22 años aquí de pastor, yo sé que ha habido de todo en la vida de los hermanos de la iglesia. Todo. Fornicación, toques íntimos, adulterio, borrachera, chisme, crítica, malas palabras. Lo he presenciado, me han contado, ya sé. Pero la verdad es, hermanos, que gloria sea al Señor que tenemos un buen Dios. Y Él perdona nuestro pecado. Y si le decimos, perdóname, Dios perdona. Hay personas aquí que tienen secretos. Tal vez usted se ha dado cuenta del pecado de la hermana o del joven o del hermano, pero a lo mejor también hay unos closets secretos en su vida. Y hay cosas que usted ha hecho que si pudiéramos proyectarlo aquí en la pantalla, tendría que irse corriendo usted. Sin embargo, gloria sea al Señor, Él perdona. Primera petición, perdóname, porque he pecado, porque soy pecador, porque he pecado contra ti. Y porque Dios nos perdona. Segunda petición. Pasé más tiempo en la primera. Pero la segunda petición, hermanos, es esta. Y me encanta. No solo debemos de decir, si acaso, hermano, tenemos que ir a Dios y clamar a Dios así como David. Debemos de decir, lávame.
no solamente perdóname, sino también lávame. Versículo 1 dice así, la segunda parte, borra mis rebeliones. Versículo 2, lávame más y más de mi maldad. Vean sus Biblias, hermanos, por favor. Lávame más y más de mi maldad. Versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Saben, hermanos, que cuando pecamos, el pecado nos contamina. Nos contamina. Cada vez que pecamos a propósito, hermano, lo hace más fácil pecar otra vez. ¿Sí? El pecado nos corrompe. El pecado nos ensucia. El pecado contamina nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra conciencia, nuestro testimonio, nuestra relación con Dios. Por eso debemos decir, Señor, lávame de mi suciedad, de la contaminación. Y gloria sea, Señor, hermanos, podemos decir con David, lávame con ese hisopo. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando el pueblo de los hebreos salió de Egipto y tenían que matar al cordero, ¿verdad? Y luego comer el carnero. Y de esa sangre tenían que agarrar una ramita, se llama hisopo, tomar de la sangre y rociar la sangre en los, ¿cómo se llama? El marco de la puerta para que el ángel pasara. Dice la Biblia que y veré la sangre y pasaré sobre vosotros. ¿Okay? Y como cristianos, hermanos, cuando pedimos perdón, podemos decir, Señor, lávame con tu sangre. Gloria sea, Señor. Lávame con la sangre de Jesucristo. Y sí, hermanos, con la misma sangre que nos lavó nuestro pecado cuando aceptamos a Cristo, siendo cristianos y siendo sus hijos, ¿cuánto más nos va a lavar cuando pedimos al Señor? Señor, lávame? Dice la Biblia, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7, 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Luego dice en Hebreos, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Tengo que admitir, hermanos, yo nunca había dicho esto en público. Cuando celebramos la cena del Señor, hay las dos partes, ¿verdad? El pan, ¿verdad? Y el pan es emblema o símbolo de la muerte de Jesucristo, y tal como el pan fue quebrado, el cuerpo de Cristo fue quebrado en la cruz. Sí, ¿verdad? Pero no sé, hermano, cuando estoy aquí enfrente y yo sé que el jugo no se convierte en la sangre de Jesucristo como nos enseñaban en la religión. Pero hay algo, hermanos, de cuando ya llegamos a la parte del jugo que representa la sangre de Jesucristo, me conmueve un poquito más, la verdad. No sé, esa parte de la Santa Cena, hermano, no sé, hay algo como tengo que orar un poquito más antes de distribuir esos vasitos, porque este vasito, este jugo representa la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado, no solamente cuando aceptamos a Cristo, sino cada vez que pecamos, su sangre nos limpia, gloria sea Señor, hermano. Y su sangre nos lava, ¿verdad? De una manera a que nos quedemos blancos como la nieve, dice la Biblia en Isaías. Gloria sea Señor. Perdóname, lávame. La tercera petición también debería ser restáurame. Sí. Quiero que vean versículos 9 y 11. Dice así, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Ahorita lo explico. Dice, no me eches delante de ti, no me quites de mí tu Santo Espíritu. Lo que pasa, hermanos, es que cuando pecamos, no perdemos la salvación. ¿Saben eso, hermano? Tenemos tal vez algunos nuevos. No perdemos la salvación. Si es así, entonces tenemos que ser salvos cada día, cada vez que pecamos. Pero sí perdemos comunión. Se rompe esa relación con Dios. Ya no hay esa intimidad
Ya no hay confianza en oración. Hay una ruptura ahora en nuestra comunión con el Señor, hermanos. Y por eso, hermanos, decimos, perdóname, lávame ahora, Señor, restaura, Señor, mi comunión contigo, Señor. Amargura, la pornografía, la lujuria, las malas palabras, la borrachera, las mentiras, la crítica, el chisme, la fornicación, la envidia, el rencor. Hermanos, eso rompe comunión con Dios. El otro día estaba enfrente de Smart and Final y hay una señora, me topé con una señora que de vez en cuando viene aquí al servicio de inglés, pero ya tiene como un año que no viene. Y me dice, y luego la vi, le dije, ven a la iglesia, venga el domingo. Oh, sí, yo estoy tan contento, gracias a Dios, de Jesucristo, porque me dio un buen novio y cada mañana cuando me levanto en la mañana me da de comer, me da desayuno. Están viviendo en unión libre, pero dando gracias a Dios no, hermano, no, eso no puede ser. No puede ser, porque cuando hay pecado, hermanos, rompemos comunión con el Señor. Yo no sé de usted, hermano. Yo tengo un deseo de tener una relación más íntima con el Señor. Me duele que ya después de 48 años en el Señor, que toda mi comunión con el Señor no es como debe ser. Y menos si hay pecado en mi vida, hermanos. Sí. Restaura mi comunión, restaura mi gozo, restaura mi salud. David estaba sufriendo. Versículo 8 dice, hazme oír gozo y alegría, se recrearán los huesos que has abatido. Si comparamos Salmo 51 con Salmo 32, los eruditos creen que David había perdido peso, que había sufrido físicamente. Yo no sé de usted, hermano, no sé si usted ha pecado. Yo no estoy hablando necesariamente de un pecado moral o inmoral, pero simplemente ha hecho algo que no agrada a Dios y como duele su estómago, como tienen dolor de cabeza, no sé, a lo mejor no le afecta a usted como a mí, pero nunca se ha sentido así. Hermana Karin, nunca se ha sentido así. Sí, pues tienen que decirse porque ahí todos lo están mirando, ¿verdad? Pero David era un hombre de Dios y había fallado a Dios. Y ya no, aunque no había confesado su pecado, todavía, cargando esa culpa en su corazón, estaba perdiendo peso. Restaura mi salud, Señor. Y restaura también la llenura del Espíritu Santo. Quiero que vean versículo 11. Dice, vuélveme el gozo, 11, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Ok? Doctrina aquí, hermanos. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía y se iba. Venía sobre las personas, las utilizaba por algo y se iba. David sabía que Dios podía quitarle la presencia del Espíritu Santo de su vida. Pero en hoy día, hermanos, el Espíritu Santo nunca nos deja. En Juan 14 dice que va a estar con nosotros, no solamente con nosotros, sino en nosotros para siempre. Esa es una razón que creemos que la salvación no se pierde. Somos sellados por el Espíritu Santo. Pero no siempre, hermanos, no siempre, aunque siempre tenemos al Espíritu Santo, no siempre estamos llenos o controlados del Espíritu Santo. Y cuando pecamos, hermanos, ya no estamos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya no está dirigiendo y controlando nuestra vida. Y tenemos que decir, Señor, restaura mi comunión, restaura mi gozo, restaura mi salud y restaura, Señor, la llenura del Espíritu Santo de Dios, hermanos. Sí. Perdóname. Lávame.
Restáurame. Y ahora versículo 13, úsame. Dice entonces en 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Wow, quería ganar almas ahora. Y luego, dice en 14, la última frase, cantará mi lengua tu justicia. Y luego, en 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Pero luego en el versículo 19 dice, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Hermanos, cuando pecamos, si estamos en pecado, por ejemplo, si usted está viviendo, y esto sucede a veces en la iglesia, si usted tiene un ministerio, da una clase, predica, sugiere, sale a ganar almas, trabaja en la sala cuna, da una clase a los niños, gloria sea al Señor. Pero si está viviendo una vida secreta de pecado, Dios no lo está usando. Usa su palabra para el bien del niño, para el bien de los hermanos, porque ama a su pueblo. Pero no está usando a usted. Leí la historia de un pastor de que por mucho tiempo estaba practicando el adulterio y predicando en una iglesia grande. Y luego lo agarraron y su respuesta fue esta, cuando lo cacharon. Dijo, todo lo que puedo decir es que yo nunca subí al púlpito sin haber confesado mi pecado. Había confesado su pecado, pero esa confesión no había llegado a Dios, porque no hubo arrepentimiento. Los hermanos, David ahora dice, Señor, ya me has perdonado, me has lavado, me has restaurado, ahora úseme, Señor. Yo quiero ganar almas, quiero hablar de ti, quiero convertir a los pecadores, quiero ofrecer mis sacrificios, ahora sí quiero cantar tus alabanzas. Esa es la idea ahí en el Salmo. Dios, hermanos, no le hace el pecado en su vida. Lo que ha hecho en el pasado, si Dios perdona, con el tiempo el Señor lo puede usar. ¿Puede haber disciplina? Sí, puede haber. ¿Okay? Pero Dios perdona. Ahora yo como pecado, sí soy pecador, pero como pastor, si yo caigo en un acto de adulterio, estoy descalificado. Tal vez 5 años puedo recuperarme y aún en una iglesia el pastor puede decir, hermano, a Ricardo puede dar una clase, pero ya no puedo ser pastor. Hay ciertos ministerios que tal vez de los cuales ya estamos descalificados. Bueno, como pastor, ¿verdad? Pero Dios nos puede usar. Hermanos, yo no digo todo a la congregación. A través de los años, hermanos, ha habido mucha gente bajo disciplina. Mucha gente que hemos tenido que bajar de diferentes ministerios. Duele. Yo guardo sus secretos. Nadie tiene que saber si hay arrepentimiento. Pero gloria sea al Señor, hermanos, en tantos casos, muchos casos, esos mismos hermanos ahora están sirviendo al Señor. Gloria sea al Señor. Sí, ahora cantan, ahora enseñan, ahora predican, ahora tocan, ahora aconsejan, ahora ganan almas. Gloria sea al Señor. Así es Dios, hermanos. Porque tenemos un buen Dios que perdona, que lava, que restaura y luego que usa. Termino con esto. Y nomás lo voy a mencionar. La última petición. Perdóname, lávame, restaurame, úsame y luego cámbiame. Sería bueno ser cambiado para no volver a cometer el mismo pecado, ¿verdad? Quiero que vean Salmos 51, versículo 10. Créanme, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Wow, hermanos. Qué hermoso. Hay un canto, ¿verdad? Sí, cantamos un canto así, ¿verdad? Muy bonito.
Eso es lo que necesitamos, que Dios nos cambie para que evitemos el pecado, para que no caigamos. Necesitamos un nuevo corazón. Quiero, hermanos, decir simplemente, hermanos, y yo sé en una congregación así puede haber personas que han cometido pecados, tal vez que nadie sabe, nadie se da cuenta, tal vez. Pero quiero que entienda, hermanos, que sepa que Dios perdona, amén. Dios lava. Tenemos un Dios misericordioso. Tal vez hay disciplina, pero Dios restaura y nos usa otra vez. Amén. Puestos de pie todos.